primordial de la vida. Queremos que el arte, la cultura, sea lo que nos permita vivir sabroso en este Pacífico colombiano. Vivir en paz. Por eso fortalecer la cultura, las prácticas culturales y ancestrales es parte de ese camino para sanar a esta Colombia, para dignificar la vida. El deporte tiene que ser parte de la dignidad de nuestro pueblo y ahí estaremos. El Pacífico podía producir comida para todo el mundo. Nosotros comíamos sabroso, ¿sí o no? Pero hoy hemos perdido la soberanía alimentaria, el pancoger. Tumaco es uno de los territorios que produce el mejor cacao del mundo. Sin embargo, nos impusieron la coca, que ha sembrado la violencia en nuestro territorio, porque no se fue capaz de fortalecer una industria productiva para la región del Pacífico nariñense. Creemos que avanzar, y lo decíamos, avanzar en la sustitución de cultivos de uso ilícito, avanzar en legarnos la paz, implica fortalecer economías productivas para la región del Pacífico. Necesitamos que los planes de desarrollo, planes de buen vivir, los planes de vivir sabroso, dejen de quedar en el papel. Queremos que sean una realidad para nuestras comunidades. Este es un desafío, pueblo, y ustedes tienen el desafío. Hoy tienen a una hermana de ustedes. Hoy tienen a una comadre de ustedes, a una compañera que se la está jugando con su candidato presidencial. Creo profundamente en las capacidades de Gustavo Petro para sacar nuestro pueblo adelante. Pero no es suficiente con que nosotros dos estemos aquí. La tarea es con ustedes. Son ustedes que tienen que mover a cada familia, a cada comunidad, a cada pueblo, para que podamos pasar esta página, para que podamos pasar esa historia de exclusión y de marginalidad. Han visto que desde que Gustavo dijo que quería que fuera su fórmula vicepresidencial, no han parado los mensajes y las agresiones racistas. Y ese racismo no empezó ahora, siempre ha estado. Y no es suficiente con que nos degraden en nuestra humanidad, sino que ese racismo ha decidido que en estos territorios no se invierte los recursos necesarios para dignificar la vida de nuestro pueblo. El racismo estructural, direccionado de quienes han manejado el Estado, no nos ha permitido vivir en dignidad, no nos ha permitido vivir con justicia social. Queremos un Pacífico con oportunidades de educación y nuestro presidente tendrá la responsabilidad, ¿sí?, de que podamos escoger el bolígrafo como un camino posible, porque nos condenaron a escoger el fusil, las armas. La juventud del Pacífico colombiano necesita oportunidades laborales, de economías, de educación. Juntos podemos cambiar la historia de nuestro país. Juntos podemos cambiar la historia de nuestro pueblo. Ese es el llamado del Pacífico colombiano. Sí podemos. Sí podemos. Vamos a ir de la resistencia al poder hasta que
que la dignidad se haga costumbre. Vamos por el vivir sabroso. Vamos por la dignidad para nuestro pueblo. Vamos por la paz para el Pacífico colombiano. Les invito entonces a hacer esta tarea, que no es fácil. Los tienen asustados y le vienen con mensajes a nuestra gente que llegan por redes sociales, que Gustavo Petro les va a expropiar. ¿Quiénes son los que nos han expropiado históricamente? Que nos han condenado a vivir en medio de un sufrimiento profundo. Petro nunca nos ha gobernado. Quienes nos han gobernado son esa élite, esas familias. Llegó el momento de ponernos de pie, porque nos han mantenido con la rodilla en el cuello, porque no nos han permitido respirar. Ahí verán, hermanos y hermanas, si no hacen su tarea. Yo estoy haciendo mi parte. Necesito que ustedes, cada uno y cada una, hagan la que les corresponde. Y les corresponde mover a este país con amor, con alegría, como sabemos hacerlo. Vamos que sí podemos. Este es nuestro momento. Este es nuestro momento histórico como pueblo negro, como pueblo indígena, como pueblos campesinos, como sectores excluidos. Este es el momento de la juventud. Este es el momento de nosotras, las mujeres. Invito a las mujeres, a las matronas del Pacífico colombiano, a acompañarnos en esta ardua tarea, ardua pero bonita tarea. Acabamos de recorrer los 4 puntos cardinales. Hemos estado recorriendo a lo largo y ancho el país y llegamos aquí. Aquí emprendemos nuestra campaña, sí, por ese gobierno que va a convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Aquí empezamos nuestra travesía por el vivir sabroso. No exista Tumaco, no exista Costa Pacífica Nariñense. El cambio está en nuestras manos. Y como decía nuestro senador Alexander López, estamos a un voto de cambiar la historia de este país. Vamos que sí podemos. Me llamo Francia Elena Márquez Mina y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Pero también en nombre de nuestro pueblo, con la dignidad que nos merecemos, quiero ser la vicepresidenta de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, pueblo de Tumaco. Les agradezco su presencia aquí en este lugar del municipio de Tumaco para empezar lo que se denomina la primera vuelta presidencial, que esperamos sea la última. Quisimos, en un recorrido de unos 6.500 kilómetros, en 2 días, 3, con el de hoy, recorrer los extremos geográficos del país. Comenzamos en el norte continental, en un lugar que se llama Nazaret, de población guayú, en el desierto de la Guajira, junto al mar, lugar que para llegar a él hay que recorrer 6 horas de carro desde Riohacha, si es verano. Si no,
No se puede. Allí no hay agua. Allí la última obra del gobierno fue por allá hace 105 años, cuando construyeron un colegio muy hermoso, arquitectónicamente, y el gobierno después, con cualquier color rojo o azul, o uribista o no se volvió a acordar de la zona. Los indígenas fueron abandonados a su suerte, a lo que pudieran sobrevivir. Miles de ellos, niños y niñas, han muerto en los últimos años de desnutrición, producto de la ausencia del agua potable. La Guajira es vista para sacar carbón, para traer miles de millones de dólares al año sin que queden en la Guajira. Un tren infinito de vagones de carbón que continuamente salen a la exportación, y miles de cadáveres de niños que continuamente mueren de sed en las tierras guajiras. Muerte por un lado y muerte por el otro. Muerte por lo que significa el carbón en la humanidad, al emitir gases, efectos invernaderos, calentar el planeta, cambiar el ciclo del agua y producir lo que la ciencia llama la crisis climática. Y muerte por el otro lado, porque para sacar el carbón hay que usar el agua poca de la Guajira, y al usarla dejan sin agua la niñez, y la niñez muere. Miren qué régimen, miren qué gobiernos, miren qué tipo de democracia podríamos llamar eso, en donde por los dólares mueren los niños y las niñas. Y después recorrimos Puerto Carreño, al extremo oriental, en medio de tierras inmensas, planas, millones de hectáreas que llaman la altillanura, y un pueblo también sin agua, rodeado de agua, sin agua potable, un pueblo abandonado por los gobiernos, la capital del Bichada, mientras esa tierra fértil por millones de hectáreas es apropiada por los dueños de la banca, por las multinacionales, porque saben que allí se podría producir la gran bodega agroalimentaria de Colombia. Y después fuimos al sur, el extremo, a Leticia ayer en la tarde, allí junto al río Amazonas, otra ciudad hermosísima que podría ser una capital del turismo colombiano, rodeada completamente de la ingente cantidad de agua que puede tener el río Amazonas, y sin embargo la ciudad no tiene alcantarillado, sin embargo la ciudad no tiene acueducto, sin embargo la ciudad no tiene educación, sin embargo la ciudad no tiene conectividad, sin embargo lo que podría ser una capital mundial de la vida está absolutamente abandonada como territorio del olvido, como pueblos del olvido del pueblo de Colombia, del gobierno de Colombia. Y hoy estamos en Tumaco, finalizamos el periplo de 6.500 kilómetros, aquí en el extremo occidental de Colombia, norte, oriente, sur y occidente. Así comenzó nuestra campaña para la presidencia de la República, y henos aquí entonces, ahora al lado del Océano Pacífico, ahora en medio de una población mayoritariamente afrodescendiente, pero también indígena, también mulata, también blanca. Henos aquí en otra tierra del olvido. Aquí en Tumaco sí que podríamos hablar
y la presencia de Francia Márquez en la vicepresidencia de la República. Simplemente con mencionarla nos lo ha recordado. Es que en Colombia todavía gobiernan élites con mentalidad de esclavistas. Esa mentalidad esclavista aún no se ha detenido, aún sigue vigente, es hereditaria. A Colombia la gobiernan los herederos de los esclavistas y a Colombia excluyen a los herederos de la esclavitud. Por eso el Pacífico está abandonado. Decía en mi pasada locución, quizás en este mismo lugar, que si miráramos en un mapa mundi todo el borde costero del Océano Pacífico, por las Américas, por la Oceanía, por el Asia, encontraríamos que todo ese borde es riquísimo, poderosísimo industrialmente, poderosísimo económicamente, habitado por pueblos blancos o por pueblos amarillos y asiáticos. Solo hay pobreza en una sola región de ese litoral en el mapa mundi. Solo hay un litoral pobre del Océano Pacífico, allí donde viven los pueblos afrodescendientes de Colombia. ¿Cómo es posible que este litoral, solo en esta parte de todo el planeta Tierra, en el mapamundi del Océano Pacífico, sea el único lugar pobre? ¿Por qué todo lo demás es poderoso y rico? ¿Por qué es rico el Japón? ¿Por qué es rica la China y Singapur y el Vietnam y las Filipinas y Indonesia y Australia? ¿Por qué es rico incluso la América del Sur, el Chile, o la América del Norte, Alaska y los Estados Unidos y el Canadá? ¿Y por qué solo este vacío de economía? ¿Por qué esta laguna de pobreza? Porque en Bogotá gobiernan los descendientes de los esclavistas y porque en Tumaco y el litoral pacífico están los descendientes de los esclavos. Es como si hubiéramos seguido en la época de la esclavitud. Las cadenas ya no se ven, pero siguen allí. La necesidad de una emancipación se mantiene. Emancipación no es más que liberarse. Lo único que le ha fallado a Colombia para hacer el cambio es quizás que una parte de nuestro pueblo aún mantiene una mentalidad de esclavos. Y yo le diría al pueblo de Tumaco que la mentalidad de esclavos que hay en Colombia solo se ubica no en el ser o la mujer de cualquier color que quiera tomar las riendas y las decisiones fundamentales que se necesitan en el territorio, en el municipio o en Colombia, sino que se centra en la venta del voto. ¿Saben dónde está la esclavitud hoy más arraigada? En quien vende su voto. Por eso, si queremos hacer una transformación real en Colombia, por eso, si estamos a 57 días de cambiar la historia de Colombia, voy a hacerle una invitación, no solamente a la juventud tumaqueña del Pacífico, sino de toda Colombia. Es la juventud hoy la vanguardia del cambio por la vida. Es la juventud hoy quien va un poco más adelante en hacer a Colombia una potencia mundial de la vida. Por tanto, es a la juventud hoy a la que quizás podríamos delegar una tarea fundamental, quizás no tan grande para sus años, quizás por su vitalidad
y es detener al comprador de votos en Colombia, es filmarlo, es poner su nombre propio sobre un papel, es saber en dónde está la casa que vende el voto, es saber en dónde ponen las oficinas. Hoy que un presidente de la oficina, un candidato de la oficina quiere ser presidente, ¿dónde es que ponen las oficinas para comprarle el voto al pobre y condenarlo a la esclavitud y a la pobreza? Hoy podemos ser millones de cámaras a través de los celulares, de las grabadoras, mirando en dónde es que se está cometiendo el delito del fraude electoral, que el principal es el que compra el voto a los pobres. Hagamos los listados de quienes son para procesarlos penalmente, que sepa cada comprador de votos, que sepa cada comprador de votos que vamos por ellos, no a través de decisiones autoritarias, sino a través del Poder Judicial de Colombia, porque lo que cometen es un delito como el que cometieron los jurados al no pasar la votación del pacto histórico al Senado, un delito como el que cometen los jurados al poner cifras en las casillas blancas que son inexistentes, porque el electorado no votó por ese tipo de candidatos, un delito como el que lleva una mochila al hombro con billete en efectivo, comprándole al pobre un voto y transformándolo en esclavo. Que el pueblo de Tumaco sepa que si queremos cambiar a Colombia, en ningún lugar del Pacífico, en ningún lugar del Caribe, en ningún lugar de los barrios populares, ningún pobre, ninguna persona con necesidades, por muy profundas que sean, si las quiere en verdad solucionar, debe vender su conciencia, debe vender su voto, porque vender el voto es vender el país, es vender la familia, es vender el hogar, es vender el hijo y la hija, es el vender el mañana y el futuro. Y ahora, ¿para qué cambiar?, diría yo. ¿Y hacia dónde ese cambio entonces, Petro y Francia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sacamos si sacamos del poder a los uribistas, a la oligarquía en general de Colombia? ¿Qué sacamos si el corrupto ya no es el que manda? ¿Qué sacamos si el gran latifundista no es el que manda? Si el gran banquero no es el que manda. ¿Será que se va a hundir la economía? ¿O será que va a prosperar? ¿Será que el país se volverá más pobre? ¿O será que volveremos a Colombia más rica? ¿Será que nos hundiremos más en la violencia? ¿O será que sabremos superar definitivamente los tiempos aciagos de la confrontación fratricida para construir los tiempos venideros y cercanos de una paz integral y grande? ¿Hacia qué cambio vamos entonces? Yo podría volver a algunos puntos concretos en el territorio. Hablamos de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, sí. Es decir, de hacer de la vida el eje central de la política pública, el objetivo de una administración, los objetivos de una sociedad, la vida, para vivirla plenamente, o como dice Francia, para gozarla sabrosamente, para vivirla con dignidad, para vivirla como los seres humanos que somos,
no como simples bestias por allí, sino seres humanos con corazón, con estómago y con cerebro, con espíritu. Mucha alimentación quizás se necesita para el espíritu, porque es la cultura, es el arte. Alimentación para el cerebro, que es la educación. Alimentación para el estómago, que es la comida, en un pueblo que cada vez más siente el hambre debido al mal gobierno. Decían los comuneros por allá en Santander hace 2 siglos y medio: abajo el mal gobierno. Hoy deberíamos decir: abajo el mal gobierno. ¿Cómo se le ocurre a este gobierno, que no tiene la autoridad moral de mirar frente al niño desnutrido, a la mujer sola tratando de hacer sobrevivir su niñez, al hombre al cual explotan día a día en la fuerza de trabajo y a la mujer trabajadora? ¿Cómo se le ocurre a este gobierno incapaz, que ha llevado a Colombia a una de sus peores crisis, pretender decirle a Colombia que tiene un sustituto, un heredero, que quiere perpetuarse Duque 1 en Duque 2? Solo que este Duque 2 tiene relaciones con la oficina. Otra vez quieren volver presidente el que diga Uribe, y lo hacen a través del engaño. Ya no son capaces de mostrar el rostro, ya no tienen la valentía y el coraje de subirse a una tarima. El señor de la oficina, el presidente Duque y Álvaro Uribe Vélez en la misma tarima, porque les da temor que el odio que han desatado en el pueblo por su propio odio les queme el candidato de la oficina. Ahora son cobardes, se esconden. Ahora hacen trampa. Ahora dicen: no, es que él no es de nosotros. Ahora dicen: no, es que él es del centro. Él es de los mismos, y en una versión peor. Y para poder atraer el voto, entonces se engañan a través del WhatsApp, que yo no uso, entre otras, a través de la red, a través de algún pastor que es díscolo por ahí, todavía no ha entendido el mensaje de Jesús, a través de alguna vecina mal confundida que se creyó el cuento. Van diciendo: es que Petro quiere acabar Familias en Acción. Aquí lo han dicho. Si ustedes me corrigen, miren la mentira. Lo que yo he dicho a veces no me explico bien, la culpa es mía. Es que todo subsidio que una persona reciba del gobierno, al menos debe pasar la cantidad de dinero que supere la pobreza como individuo. Porque si es por abajo, es una limosna. Y la limosna no saca a nadie de la pobreza. Si es por arriba, por lo menos el gobierno está sacando una persona de la pobreza. Dicen los señores del DANE que la línea de la pobreza está en 350,000 pesos por persona. Dicen. Pero ¿cuánto recibe una señora por Familias en Acción? 160,000 pesos.
Fíjense lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que una persona por Familias en Acción no debería recibir 160,000 pesos, sino por encima de 350,000 pesos. Cuando lo dije, entonces el candidato de la oficina en un debate dijo: populista. No, es que el Estado no está para dar limosna, el Estado está para ayudar a la población misma a salir de la pobreza de manera definitiva. Por eso lo que estamos diciendo no es que se acaba Familias en Acción, sino que el monto que recibe la familia de Familias en Acción debe superar la línea de la pobreza para sacarla de la pobreza. Y después dijeron, también por el WhatsApp, también dijeron que Petro iba a quitar el subsidio de adulto mayor. ¿Qué es? ¿Cuánto es que vale? 90,000 pesos. ¿Cuánto? 80,000. Ojo, un ser humano ya viejo, viejo sabio, vieja sabia. Francia le dice a las viejas sabias mayoras, es decir, mayores y mayoras. Reciben, en Colombia toda hay 4,5 millones de mayores y mayores. De esos 4,5 millones, 1,5 millones recibe su pensión de acuerdo a la ley, porque cotizó, trabajó, etc. Le reconocieron su pensión. Unos más, otros menos. Otro 1,5 millones recibe el bono pensional de 80,000 pesos por mayor o por mayor. ¿Eso es un bono pensional o es una limosna? Y 1,5 millones restante no recibe nada. Anda por ahí vendiendo bonais. La señora anda muriéndose en la plaza de mercado solitaria, como vimos en una foto, en medio de la tristeza en el parque, sin con qué comer. Si el hijo se acuerda, hay un plato de sopa. Si la hija no se acuerda, no hay nada, sino la acera triste y gris. El desafecto social, a pesar de que brindó toda su vida laboral para construir una nación, para construir una economía. Tamaña injusticia, por ejemplo, cuando vemos un campesino viejo que cultivó café, que fue el soporte de la economía nacional durante el siglo XX, que trajo miles de millones de dólares a través de la producción cafetera, y hoy prácticamente ninguno de ellos, ninguno de ellas tiene una pensión. ¿Qué es lo que ha propuesto Petro? El WhatsApp dice que Petro le va a quitar el bono pensional al adulto mayor y que le va a quitar el 30% de las pensiones al que tenga pensión. ¡Mentira! Lo que yo he propuesto es lo contrario. Es que al pensionado y a la pensionada se le agregue en su pensión cada año el índice de crecimiento del salario mínimo. Es decir, que no crezca por el índice de inflación, sino que crezca la pensión por el índice de crecimiento del salario mínimo, es decir, más. Lo que yo he dicho es que el bono pensional, ojo con esto, no es para 1,5 millones, sino para los 3 millones, los que hoy lo reciben y los y las que hoy no lo reciben. Y lo que he dicho
es que ese bono pensional no es de 80,000 pesos mensuales, sino de 500,000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué están diciendo en el WhatsApp? ¿Y por qué producen ese engaño? Porque la manera para hacerlo es que el banquero no se quede con los dineros del cotizante, sino que las cotizaciones paguen las pensiones. Que el que gana es el viejo y la vieja, el mayor y la mayora, que hoy no tienen pensión, o que tienen una limosna, o que tienen una pensión que solo crece por el índice de inflación, es decir, no crece. Y el que pierde en realidad es el dueño del banco. Por eso los dueños de los bancos, que son dos, el del Grupo Aval y el del GEA, han producido una campaña tratando de proteger su interés particular billonario, para que los pensionados, que son los que se van a beneficiar de mi propuesta, para que los mayores y mayoras que hoy no reciben pensión o reciban limosna, se opongan a la propuesta de Petro, no por su propio interés, sino por el interés del banquero. Y aquí entonces tendríamos que clarificar. ¿Y qué sacamos con que los mayores y las mayoras tengan su pensión, o al menos media pensión de 500,000 pesos mensuales, todos y todas? Pues que hemos garantizado que la pensión es un derecho. Y al garantizar que la pensión es un derecho universal, es decir, que cualquiera de nosotros, yo ya casi me acerco, de cualquier niño de aquí, de cualquier joven, hombre o mujer madura, cuando se acerque a esa edad, tenga el derecho real y garantizado de pensionarse y por tanto de tener una vejez digna, llevadera, rodeada de amor y de afecto. Yo les quiero preguntar si no es así como se construye el verdadero camino de la paz, si no es a partir de que se garanticen los derechos fundamentales de los seres humanos en Colombia, como podemos construir en realidad la sociedad que pueda convivir en paz y dejarse de matar los unos a los otros. Y me he alargado un poco en este tema del WhatsApp, porque había que aclararlo, y le pido aquí a Alex, que me filma, que reproduzca esto en todo el país, porque la mentira cunde por todo el país. Hasta me dicen expropiador, cuando no he expropiado a nadie. En cambio, el alcalde de la oficina sí que expropiaba las casas humildes para hacer carreteras, y en cambio el jefe del candidato de la oficina, él, que le dicen él, sí que expropió la vida de 6,402 jóvenes, sí que expropiaron a millones y millones de campesinos de millones de hectáreas, desalojándolos a sangre y fuego, con el terror, con la masacre, con la fosa común de sus tierras. Esos sí son los verdaderos expropiadores, los que han expropiado a la sociedad colombiana del conocimiento, del saber, de llegar a alimentar el cerebro, el espíritu y el corazón. Le han expropiado al colombiano la comida del estómago, la comida del cerebro y la comida del espíritu. Nosotros queremos apropiar a la sociedad colombiana de las condiciones para poderse volver próspera, tierras, crédito y saberes. Eso aterrizado en el litoral pacífico, y aquí nuestras propuestas concretas a Tumaco significa
El litoral pacífico no puede seguir siendo gobernado desde Pasto, desde Popayán o desde Cali, o mucho menos desde Medellín o desde Bogotá. El litoral pacífico debe ser una región autónoma. Ojalá fuese un departamento o región, como dice la Constitución del 91. Una autonomía de mayoría afro, pero diversa, porque aquí habitan indígenas, mezclas y blancos también. Una autonomía que permita que el dueño del territorio sea la población del territorio y no agentes foráneos, ni intelectuales, ni políticos, ni tecnocráticos, ni muchísimo menos violentos. El dueño del litoral pacífico es el pueblo del Pacífico. Y ese objetivo se tiene que alcanzar a nivel de la ley, a nivel de la norma. Ya discutirán ustedes dónde queda la capital. Ya discutirán ustedes, y esa discusión me la quiero patear un ratico. Si es Buenaventura, si es Tumaco, si es Quibdó. Ya discutirán ustedes cuáles son las competencias de esa región que tendría transferencias directas del presupuesto nacional. Si las vías de comunicación son carreteras o son marítimas, si podemos agroindustrializar el cacao y la madera, si podemos potenciar industrialmente la industria de la pesca en manos del pescador, que hoy llamamos artesanal, si la señora que lleva el pedazo de tiburón asado puede ser copropietaria de la industrialización de la pesca, y por tanto al agregar valor podemos construir una economía de mayor prosperidad, no para 3 o 4, no para quienes se llamaban antaño vikingos y hoy son unos ecuatorianos X que Uribe trajo para quedarse con el puerto, sino para beneficiar al conjunto de la población que habita el litoral pacífico. Yo sí que diría que la autonomía territorial podría estar acompañada de un plan nacional que significa la comida para el cerebro, por ejemplo. ¿Y acaso dónde está la Universidad del Pacífico? No hablo de la del Nariño, que apenas y a duras penas tiene por ahí 3/4 para dar clases. Una universidad que se llama del Pacífico, que debería tener por niveles de calidad los máximos estándares para conocer del mar, para conocer cómo se hacen los barcos, para conocer cómo se hacen los muebles de la madera, para conocer cómo se habla de las maderas, de los árboles, de la ingeniería forestal, para conocer de la bioeconomía, para conocer de la agroindustria, de la física y de la química y de las matemáticas, pero también de la poesía, de la música, de la pintura, del arte. Una sociedad del conocimiento que sea al mismo tiempo una sociedad sensible, porque una sociedad del conocimiento y sensible del Pacífico jamás se dejará llevar al matadero, a la tiranía, a la fosa común. Será una sociedad libre, será una sociedad emancipada, es decir, habremos roto definitivamente ya no las cadenas visibles, sino las cadenas invisibles de la nueva esclavitud en Colombia. Por eso, volviendo al principio del discurso, es que si aquí hay mayoría afro, este pedacito del litoral de la gran cuenca del Pacífico
en el planeta Tierra va a seguir siendo pobre. No. Si le damos autonomía, si le damos fuerza, si el Estado acompaña, si llega el saber en todos los terrenos, si tenemos capitales propios en manos de la gente del Pacífico, no de extraños, claro que podemos desarrollar este pedazo del litoral pacífico, no quizás al estilo de los gringos, no quizás al estilo de los japoneses, somos diferentes, no quizás al estilo de los australianos, sino al estilo del pueblo afrodescendiente, indígena y mulato de la zona pacífica de Colombia. Un estilo sabroso, un estilo profundamente cultural, un estilo que puede ser comunicación, como decía Vasconcelos, con todas las etnias del mundo, porque podemos comprenderlas a todas. Ya no un sector aislado, un patio trasero, una puerta de atrás de Bogotá y de Cali, sino la puerta delantera que nos comunica con el mundo, el portón del frente de la casa, el más bonito, el que permite salir a la calle, al universo, a la humanidad misma. El Pacífico no es la puerta de atrás, el Pacífico es la puerta de adelante de la nación colombiana. Estas perspectivas de cambio, que no son mayor cosa, no hemos hablado aquí del ferrocarril, porque ahí sí me dicen populista. Pero García Realpe me dirá cimiento, si aquí desde hace un siglo no se está hablando de un ferrocarril. Porque la parte más estrecha de los Andes está aquí, pasando la cordillera, y se llega al Piedemonte. Y esa parte más angosta lo hace más barato, y al llegar a Piedemonte se puede llegar al Atlántico. Y cuando se junta el Pacífico con el Atlántico, lo que se está haciendo lo mismo que hace el Canal de Panamá. Es decir, es una forma de financiar un ferrocarril con los recursos que no son del país, sino que son del comercio internacional, porque lo necesita. Solo que al lado del ferrocarril se desarrolla un puerto de verdad, y solo porque al lado del ferrocarril tendríamos de aquí hasta que acabe la frontera en el Bichada millones de hectáreas para producir alimentos, una nueva Colombia. Por eso no les gusta el proyecto, ni les gusta el proyecto de juntar Buenaventura con Barranquilla sin pasar ninguna cordillera, que habría que hacerlo en forma de viaducto para no dañar la selva hasta que llega las tierras del Caribe. No les gusta, ¿saben por qué? Porque eso no pasa por Medellín, porque eso no pasa por Bogotá, porque esa línea no pasa por Cali ni por Popayán, porque esa línea pasa entre los pueblos olvidados de Colombia, y no quieren que los pueblos olvidados dejen de ser olvidados, porque no quieren que las tierras del olvido dejen de ser tierras del olvido. Un cambio en Colombia significa que ese olvido lo olvidamos. Un cambio real en Colombia significa que deja de existir el territorio olvidado, porque el territorio antes olvidado será territorio de prosperidad, territorio de democracia y territorio de paz. Esa función que hoy no está en la Constitución, de cómo igualar los territorios de Colombia, de cómo lograr igualdad entre las personas que habitan en Colombia, independientemente del color de su piel, es la función que asumirá directamente la vicepresidenta de la República de Colombia, Francia Márquez Mina. Cotidianamente, permanentemente,
Aquí construiremos un nuevo Estado. Incluso yo diría, y me gritarán otra vez populista, ¿por qué el Ministerio del Deporte no está aquí, en Tumaco? ¿Por qué aquí no se puede construir las villas que llaman olímpicas, que permitan que el desarrollo deportivo de la juventud no tenga que suplicar limosnas en Medellín o en Bogotá y ponerse una camiseta diferente, sino que se pueda desarrollar en donde se han desarrollado las principales figuras deportivas masculinas y femeninas de Colombia? ¿A quién le avergonzaría que el Ministerio del Deporte estuviera como sede la ciudad de Tumaco? A los blancos ministros que no quieren salir de la zona rosa de Bogotá, pues en nuestro gobierno tienen que salir porque los ministerios están descentralizados en las tierras del olvido para que dejen de ser del olvido. El Estado colombiano deja de ser un Estado bogotano y blanco y pasa a ser un Estado afincado en el territorio del olvido de todos los colores, que son los colores del pueblo colombiano. Ese es el cambio que proponemos, un cambio por la vida. La vida es autonomía, la vida es alimentación, la vida es saber, la vida es naturaleza, la vida es agua potable, la vida es pensión en la vejez y dignidad. La vida es mujer con igualdad de poderes que el hombre. La vida es niñez que no tenga desnutrición. La vida es Colombia, porque Colombia es una potencia mundial de la vida. ¡Que viva Tumaco humana! ¡Que viva el Pacífico humano! ¡Que viva el cambio por la vida! Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. Gracias. Hola, sí. Bueno, aquí voy a... Hay una poesía, escucha la frase de esta poesía. Ok. Bueno, aquí en presencia de nuestra vicepresidenta Francia, por el color de nuestra piel que nos viven discriminando. Y esto dice, negramente pura, lo escribí con mucho amor y dice: desde las profundidades del África, monte adentro, selva espesa y muy oscura, allí nace la etnia más hermosa, negra, negramente pura, la mejor nomenclatura de los genes más especiales, consistencia y con textura física hasta en los gestos faciales, características principales que nos otorgan ese gran don, la sabrosura y el son que siempre llevamos por dentro, tradición de nuestros ancestros, la bella y hermosa cultura de la etnia más hermosa, negra, negramente pura, de donde fuimos sacados con todas nuestras raíces, maltratados y abusados delante de nuestras narices. Fuimos sacados desde el monte, buscados con larga vista por ingleses y franceses y el español esclavista, con los países en lista del territorio africano, maniatado de pantano, nos sacaron sin cordura a la etnia más hermosa, negra, negramente pura. En grandes buques negreros nos traían enjaulados y en estrechas bodegueras no cabíamos sentados, y así todo atormentado, sometido a largos viajes, sin disfrutar los paisajes de nuestra naturaleza pura, esclavizaron nuestra etnia negra, negramente pura. Por látigos de vaivén, de capataces tiranos, diseñamos estrategias para protegernos y cuidarnos, hasta llegar a adentrarnos a las profundas montañas, demostrar nuestras hazañas, al crear los palenqueros con viento, marea y menguante la lluvia y también el trueno, en medio del esclavismo tan fuerte y sin censura. Lo que soportó nuestra etnia
negra, negramente pura. Ya he dicho. Bueno, y para la indiferencia que tienen en nuestro país, esto dice: desde el país de la indiferencia, Afroncolombia, equidad sin existencia, gigante. ¿Ok? Dice, bueno, gracias. Dice, por toda la indiferencia, dice, desde el país de la indiferencia, Afroncolombia, equidad sin existencia, gigante en violencia, inmenso en corrupción. Hablo de Colombia, una supuesta nación. Los gritos de libertad de supuesta abolición solo quedó en la historia de todita esta nación. Seguimos siendo esclavos de gobiernos en función, capitalismo salvaje, dominio y sometición por los grandes oligarcas, dueños de la corrupción. Miseria de nuestro pueblo por mandatario no es vista. 40 palos mensuales gana cada congresista. El país lo han dividido en tres. El país lo han sometido a la era uribista. Aguantan hambre y miseria profesionales y artistas. Gran bolsa de desempleo aumenta sin porfía. Los impuestos y tributos incrementan cada día. 19% en IVA. Eso no es humanitario, pero es logro de trofeos para aquellos mandatarios. Calamidez a diario con miserias de terror a nuestra clase social baja, la cual llaman inferior. Con tierras tan inmensas, fértiles y abundantes, el abandono del gobierno que ha sido tan humillante. El narcotráfico es temática impactante. Garantía a los campesinos se convierte en el restante. Y el glifosato de avioneta con fumigación constante que envenena nuestras aguas y enferman los habitantes. Las víctimas del conflicto armado, numeración tan inmensa y hasta el límite ha llegado. En su grado de función, un dinerito de engaño en su cuesta de reparación, que al fin beneficia al Estado del gobierno nacional por las demandas externas del programa Acción Social. Helicópteros en bombardeo con artefactos explosivos que detonan en sus vuelos en terrenos campesinos como naves alienígenas, asesinando a los indígenas y a los niños inocentes. Solo pasa en Colombia, país tan indiferente, y este poema lo compuse por lo que sufre mi gente. Yo he dicho gracias. Se llama Me niego rotundamente. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre, mi piel. Me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente ancha y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente hermosa, valientemente negra y orgullosamente afrocolombiana. Bueno, yo también me niego rotundamente a dejar de decir mayores y mayoras. Vamos por el cambio, mi gente. Un abrazo fuerte.